despliegue majestuoso de torres, cúpulas y campanas, al fondo la imponencia del volcán y el valle interandino circundando de colinas y cerros tutelares, hacen de Pasto una de las ciudades más bellas de Colombia, que con orgullo se puede mostrar a quienes la visitan, encontrando aquí un libro abierto para la investigación, la recreación, la inspiración y el trabajo científico. Una ciudad llena de encanto, señorío y grandeza. Atrás mío se encuentra el templo que hoy conocemos como la Panadería. ¿Por qué la Panadería? Resulta que la primer y el más antiguo de los conventos en Colombia es el de las hermanas concepcionistas o conceptas, que se instaló aquí en Pasto a mediados de los años 1580 más o menos. Es el más antiguo que existe en Colombia y todavía permanece aquí. Tal vez el templo más importante para los pastuzos, porque aquí tenemos nosotros a la Virgen de las Mercedes, a la Michita Linda, a nuestra gobernadora. A pesar de nosotros tener un patrón que es San Juan Bautista, nuestra gobernadora es a la que llevamos en el corazón. Es nuestra Virgen Volcán, la que nos protege del galeras, la que lo calma, la que lo apacigua. Es quien nos ha salvado de plagas. Y esta es la fibra. Ese es tiempo de elaboración, se demora un día y medio en traerlo en rama el sombrero. Luego el sombrero tiene varios procesos. Luego va la prete del remate, va el recorte del sombrero, el maje y luego ya va la prensa, el tafilete y la cinta. Un día y medio de trabajo. De trabajo de tejido. Okay. A par libre se toca tinturar si el sombrero va, por ejemplo, ese está en color nogal. Un sitio clave para visitar en Pasto es el Templo de San Juan Bautista, situado en el centro de la ciudad y que fue su primera catedral. Bueno, Jorge, aquí tenemos literatura árabe. Sí, exactamente, señor. ¿Qué dice esto dentro de un templo católico? Dice: Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. Está escrito en un lenguaje arábigo muy antiguo. Y como puedes apreciar, pues el resto del diseño, que es bastante mudéjar, pues es una cosa loca, podríamos decirlo así, que encontremos ese sincretismo de religiones dentro de un templo como este, que es netamente católico, o su vocación siempre ha sido católica. Pero el templo de San Juan Bautista no solamente tiene arábigo, en su contextura, y como podrás apreciarlo, pues está el arte mudéjar, está el abultonamiento de detalles del barroco y algo de románico. Por eso San Ezequiel Moreno Díaz, que fue obispo y padre en este templo, no le gustaba y prefirió y decidió él por su cuenta mandar a construir una nueva catedral. Esta iglesia guarda los restos del caudillo pastuso de la independencia, Agustín Agualongo. Curiosamente, en este templo, donde, como nos han contado Jorge, los diferentes matices y el sincretismo cultural, también de alguna manera los desarrollos políticos y de históricos de la ciudad conjugaron acá. Y uno de ellos, el personaje más emblemático de los pastuzos, que es Agustín Agualongo, más emblemático por todo el contexto político, que era, por supuesto, total aliado a la Iglesia, y por esa razón está acá, y iba en contravía de la gesta libertaria, pues, de Simón Bolívar. Él era aliado y comandante para la defensa de la corona. Entonces, por esa razón, pues, los restos se ubicaron en este templo. Amigos de Sucesos, tengan ustedes muy buenas tardes. Seguimos aquí en la ciudad de Pasto, recorriendo estas calles llenas de historia y arquitectura colonial. Dispónganse, por favor, a ver los detalles de nuestro segundo programa en Pasto. La
La conservación del centro histórico de San Juan de Pasto ha tenido que sobrevivir a fenómenos naturales como terremotos, a las normas que con criterio de valoración e intervención pueden modificar su esencia, a la indiferencia social y a la escasa apropiación del patrimonio por parte de sus habitantes, que han terminado por desligar pasado, presente y futuro con evidentes cicatrices imborrables. Pasto tiene unos sitios muy emblemáticos, este es uno de ellos, precisamente la calle 18, conjuntamente al Templo de la Merced. Este sector caracteriza algunos puntos, ya diría, distantes de conservación, porque Pasto desafortunadamente en su crecimiento, en su planificación no se consideró la conservación de los edificios. Entonces esta calle, esta manzana es una de las que conserva tanto sus fachadas de estilo republicano, así como elementos de la época colonial, es decir, en la construcción. Muy destacados son los balcones, igualmente como se miró en la iglesia de la Merced, la escalera hecha en madera, por ejemplo, los balcones característicos. ¿Por qué? Porque una de las potencialidades de los pasturos precisamente ha sido la talla en madera. De hecho, tenemos uno de los más emblemáticos talladores en madera que ha hecho los mejores altares de las iglesias, que es el maestro Alfonso Zambrano, ya desaparecido hace mucho tiempo, pero que sus hijos tomaron el legado. Entonces esa generación de conocimiento sobre la madera, sobre los balcones, sobre las puertas, sobre los altares se transmitió, y esa gran capacidad ha hecho que en muchos de los lugares de Pasto los balcones sean emblemáticos, precisamente porque los propios pastusos desarrollaron esa técnica del torneado, de la talla, y además también de la cercanía con el Putumayo en la consecución de las mejores maderas. La transformación del paisaje urbano oculta el verde de las montañas y la jerarquía de torres y cúpulas que caracteriza a la denominada en 1859 Ciudad Teológica de Colombia. Sin embargo, la riqueza patrimonial de Pasto está presente de manera aislada en su arquitectura residencial, cultural, institucional y religiosa. Incluso su centro histórico es considerado bien de interés cultural. El edificio donde funciona la Universidad de Nariño, en el casco viejo de la urbe, es un lugar espléndido para recorrerlo y conocerlo. Es de aquellas reliquias que se conservan para darle vida a una ciudad antigua. Bueno, detrás mío tenemos en ese momento lo que es la Facultad de Leyes de la Universidad de Nariño y sede de la Academia Nariñense de Historia. En sus orígenes fue el primer convento que habitaron los sacerdotes jesuitas. Después de haber sido reconocido en sus diferentes incursiones en Latinoamérica, son invitados a venir aquí a Pasto precisamente. Pero para mediados del siglo XVII, después de que Carlos III les da una reprimenda, pues son expulsados de toda Latinoamérica y luego son trasladados ellos de este edificio a la antigua sede de los dominicos. Hoy en día pues es un edificio que muestra su frontis, lo que es la talla en piedra volcánica. A 48 kilómetros de la ciudad de San Juan de Pasto por la circunvalar del Galeras, se encuentra el municipio de Sandoná, uno de los 20 pueblos que pertenecían a la nación Quillacinga, indígenas nariñenses que habitaron la zona. Este municipio goza de un clima de temperatura cálida y lo acompaña el dulce olor de la mezcla de los cafetales con los cultivos de caña. Su ubicación lo convierte en centro de corredor turístico de la vía circunvalar al volcán Galeras, del cual hacen parte otros 3 municipios. Cuenta con atractivos muy apreciados como lo son la Basílica Nuestra Señora del Rosario, los templos y capillas en las veredas, los bienes culturales de la Piedra de Chura, las tupas, entre otros. De igual forma, son de importancia cultural los trapiches de guarapo y las obras artesanales en paja toquilla que elaboran las mujeres sandoneñas.
Como fiesta tradicional en agosto se celebran las fiestas del verano. En octubre, el cumpleaños del municipio y las fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario y la feria productiva y artesanal. La gastronomía de Sandoná también es muy apreciada. Ahí se disfruta del dulce de panela con maní, o también conocido como melcochas, los plátanos maduros sudados en panela, algunas preparaciones con la caña de azúcar, la choriza sandoneña, el cuy, los pasteles de yuca y los helados de paila. Por su estilo gótico y su edificación en piedra sillar, plomo y cal, la Basílica Nuestra Señora del Rosario, ubicada en la Plaza Central Simón Bolívar, consta de 66 metros de altura en sus torres con 54 metros de fondo y está compuesta por 3 naves y 5 entradas, en cuyo interior se alberga el Cristo crucificado, una imagen del Señor de los Milagros tallada en madera que mide 6 metros con 50 centímetros, reconocido como el segundo Cristo de altar más grande de Sudamérica y declarado bien de interés cultural por el Ministerio de Cultura. Sin lugar a dudas, uno de los sitios más importantes que tiene Sandoná es su iglesia, estilo gótico. Mario Rosero está con nosotros, es el director de la oficina de turismo de esta población cercana a la capital de Nariño, Pasto, y nos va a contar algunos aspectos de esta hermosa iglesia. ¿Cuál es la historia de la iglesia de Sandoná? Muchas gracias por la invitación. Y la historia de nuestro templo rige o nace en 1943, donde la población sandoneña junto al padre Luis Ángel Arango empiezan con la iniciativa de la construcción, donde unos personajes de un corregimiento muy cercano al municipio, corregimiento del Ingenio, donan unas piedras que fueron encontradas en sus terrenos y es la primera fase donde inician la construcción del templo. El templo mide aproximadamente 67 metros de altura con sus 2 torres y 64 metros de amplitud o de largor. Estas piedras cuentan la historia de la familia Chávez, que fueron de un asentamiento indígena. Nosotros pues somos quillacingas y fueron las primeras personas que estuvieron en estos lugares y sacaron estas piedras con una figura especial de 5 lados pentagonales, en donde maestros nariñenses de Popayán y ecuatorianos vinieron y empezaron su tallaje de la piedra para hacerle la forma rectangular que miramos en las paredes del templo. Esto fue en un tiempo más o menos de 1 año, año y medio para tener todas las piedras rectangulares y empezar con la construcción. Entre 1943 y 1948 se unieron maestros muy importantes, de los cuales unos de ellos son de los que participaron en el Santuario de las Lajas, como es el maestro Filimón Vallejo, el maestro Angelino Vallejo, o escultor de los vientos, el maestro Espinosa. Pues el maestro Espinosa solamente participó en algunos planos del templo, ¿no? Pero en sí el maestro fue el más metido en el cuento de la construcción, fue el maestro de apellido Farinango, ecuatoriano, que fue el personaje que hizo el templo. O sea, se demoraron 5 años construyendo el templo. 5 años porque iniciaron, o sea, el templo que teníamos antes era un templo de tapia de 2 pisos, tenía un balcón en tapia, y pasa lo siguiente: cuando hicieron las primeras columnas, el templo viejo tuvo una debilidad en el techo, donde en temporadas de agosto, que es bastante viento acá, vinieron unas monjitas con estudiantes a rezar y se cayó el techo. Entonces suspendieron la obra y volvieron a continuar mucho más rápido porque hubo ese acontecimiento negativo dentro del templo. Entonces arrancaron nuevamente después del 45 hasta culminarlo en el 53. Obviamente es un templo neogótico que fue después de 1900, con estilo romano.
Lastimosamente, pues el techo que encontramos ahora es un techo que está reforzado con Eternit solamente por una pequeña falla que no la han cogido con respecto a la impermeabilidad. Entonces por eso es estilo romano. Ya van a ver dentro del interior del templo las 3 naves que él tiene, y es un techo redondo, no es el que tenemos normalmente. También encontramos dentro del templo, en el altar mayor, un Cristo de una altura significativa a nivel nacional, internacional, porque hasta el momento no nos han dicho que hay otro Cristo como él, tallado en madera, en roble, por uno de los maestros muy importantes a nivel departamental y nacional, que es el maestro Alfonso Zambrano. Es un Cristo tallado de una altura de 4,70 metros de alto y 5,10 de ancho. Es realmente impresionante este templo aquí en Sandoná. ¿Qué podemos decir del interior de la iglesia? Sí, es un templo, como pueden ver, es hecho en piedra por el maestro José Farinando Checa, ecuatoriano, donde los planos fueron realizados con similitud al templo o al santuario de las Lajas. Ese es un templo que fue construido todo a mano por maestros. No hubieron ingenieros ni arquitectos en ese entonces, y duraron todo ese tiempo para la construcción de este gran y significativo templo. En 1996 fue declarado como Patrimonio Nacional, y el nombre adoptado como Basílica Nuestra Señora del Rosario. Nuestra Señora del Rosario obviamente es la patrona de nuestro municipio, y las fiestas son en octubre. Dentro del templo de Sandoná se destaca un Cristo que, según cuentan los que conocen la historia de Nariño, es una escultura en madera que tiene el récord de ser el Cristo más grande del mundo, cuyo trabajo se desarrolló dentro de la iglesia. Es el Cristo más grande del mundo tallado en madera en altar, dentro de un templo religioso. Hay otros Cristos tallados, pero en museos o acostados, pero es el único que está montado en una cruz y colocado en un altar mayor. Es un Cristo en madera, en roble, hecho también, duró 1 año y medio haciéndolo el maestro Alfonso Zambrano en ese tiempo, y fue un regalo de una familia sandoneña a nuestro municipio. Este Cristo tiene 3 momentos especiales a los turistas o al visitante o a la persona que lo va a ver por primera vez. En la entrada del templo van a ver que es un Cristo normal, pequeño, no por tiene, la inmensidad de la capilla, exacto, de la iglesia. por la inmensidad del templo mismo. Este segundo momento es el que estamos nosotros ahora, en donde ya es un Cristo que va tomando una forma bastante grande, bastante imponente, y ya cuando nos colocamos en los pies de él, miramos qué tan inmenso es una obra de arte, que es una obra muy perfecta en los rasgos, en los acabados del Cristo. No es cualquier tallado, como lo pueden ver, es como si fuera una persona que estuviera crucificada. Entonces cuando vayamos a estar debajo de él, van a ver cómo es el realismo que él tiene, y la magnitud y el tamaño tan grande que tiene. El municipio nariñense también es reconocido por la calidad de artesanías en paja toquilla. Principalmente se destaca el característico sombrero sandoneño, o como fue conocido en el siglo XX, el Panama Hat. Actualmente los artesanos locales producen y venden su sombrero en el mismo municipio, a nivel regional y nacional. Sin embargo, algunos de estos talleres artesanales han expandido su límite comercial, exportando el producto a países como Estados Unidos, España, Alemania y Francia. Bueno, amables televidentes de Sucesos, seguimos aquí en Sandoná. Esta es la paja toquilla, que sale de la palma de iraca. Y con este material, las mujeres de la Asociación de Tejedoras Juanita hacen verdaderas bellezas. Bueno, Diana va a ser nuestra anfitriona hoy. Diana, a ver, aquí tenemos no sé cuántos sombreros. Cuéntame, ¿qué características tiene cada uno de los sombreros, los precios y las calidades? Buenas tardes, mi nombre es Diana Marcela Vallejos y represento a la Asociación de Tejedoras Juanita. Nosotros manejamos 3 calidades. Ajá. La calidad, empecemos por la calidad fina. Esta es la calidad fina. Ok. En estilo gardeliano. ¿Qué tal me veo?
Ajá. y esta es la fibra. Ese tiempo de elaboración se demoran 1 día y medio en traerlo en rama al sombrero. Luego el sombrero tiene varios procesos, luego va el aprete del remate, va el recorte del sombrero, el maje y luego ya va la prensa, el tafilete y la cinta.